Bien, entonces, retomando, bueno, en esta segunda cápsula proseguiremos con la explicación. Y vamos al punto. Retomando nuevamente aquí, hicimos el mando, ¿verdad? Tenemos un botón pulsador, tenemos un relevador, el relevador tiene un contacto asociado y tiene una válvula solenoide, ¿sí? Que alimenta precisamente a ese accionamiento. Si nosotros quisiéramos aquí colocar otro botón, pues otro pulsador, lo necesitaríamos para poder trabajar con esta parte para poder trabajar con este otro mando que está acá. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, yo voy a proceder aquí a copiar nuevamente, bueno, no tanto esto, más que esta parte de aquí, en la que nos interesa. Vamos a dar control C, control V, ¿sí? Y pues me llevo los componentes. Ahora, vamos a hacer una separación. Esta separación consiste en lo siguiente. Yo aquí quito esta parte, desconecto esta otra parte y esta otra parte del circuito me la voy a llevar hacia acá. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar lo siguiente. Esto otro que está aquí lo conecto acá, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer las conexiones necesarias aquí. Si ustedes se dan cuenta, bueno, me va a permitir poner en color verde. Bueno, aquí así, coloco, lo subo otra vez. Aquí hay una conexión doble. De aquí a aquí conecto a tierra. Nótese que no me va a dejar amontonar las conexiones, pero lo que vamos a hacer aquí es superponerlas ya después. Y este K1, en lugar de ser K1, porque no puede haber marcas repetidas, va a ser un K2. ¿Sí? K2. Listo. Ahí está. ¿Sí? Ahora, esta parte de aquí va a seguir teniendo el mismo nombre, pero ahora lo que vamos a hacer es conectar de aquí a aquí, ¿sí? Y luego lo vamos a conectar de aquí a aquí, ¿sí? Creo que hasta aquí no hay ninguna duda. Entonces, continuando con lo que teníamos, jóvenes, bueno, continuando con esto, tenemos aquí, jóvenes, que, bueno, ahora vamos aquí a repetir esta otra parte. La vamos a ver que está repetida, ¿sí? Y vamos a colocar, vamos a copiar aquí, de que aquí conectamos y conectamos. Pero ahora vamos a cambiar las marcas. Ahora esta no va a ser K1, sino que ahora este contacto asociado va a ser aquí, va a ser K2. Y aquí le cambio la numeración y esta va a ser Y2. ¿Sí? Al tener Y2 aquí, ahora sí, tenemos nuestro esquema completo. Por un lado, tenemos la parte de control, que aquí está, ¿verdad? Que está en estos dos elementos, que está este interruptor junto con su relevador, y la parte de potencia, que tiene que ver con los contactos asociados de cada relevador respectivamente con su válvula solenoide. Vamos a volver a alimentar el circuito, le damos clic aquí, tengo conexiones atravesadas, probablemente superpuestas, y le vamos a dar aquí a aceptar y listo. Empezamos la simulación. Aplanamos este otro botón, me va a permitir cerrar este contacto para alimentar esta válvula solenoide. Fíjense, ahí está, listo. Ya salió. Ahora vamos a aplanar aquí para que regrese. Listo, ya ahí está. Entonces, por un lado, accioné y por otro lado aquí lo vuelvo a regresar. Nótese, jóvenes, que la condición es que a la electroválvula no le pueden llegar dos pulsos, porque esa sería una condición indeseable. La razón es que no le pueden llegar aquí dos pulsos porque entonces no tendría manera de conmutar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, lo ideal es que mientras yo tenga aquí un push button, aplique y listo. Se queda abierto, se vuelve a abrir el circuito. Nótese. ¿Cuándo se hace el cierre momentáneo de K2? Cuando su relevador se alimente permanentemente. Fíjense, ahí está, ahí se queda. En cuanto yo lo suelte, miren, se abre el contacto. ¿Sí? Entonces, este es un mando directo de una electroválvula, ¿sí? Controlando un pistón de doble efecto. Ok, listo. Hasta aquí yo creo que esta parte creo que queda perfectamente entendible, ¿sí? Para que podamos comprender los circuitos. Ahora bien, continuando, jóvenes, vamos a hacer el mando de otro circuito. En este caso vamos a quitar la simulación y vamos a ver qué pasa cuando nosotros combinamos circuitos con un solo botón. Bueno, o condicionamos, por ejemplo. Fíjense bien,
vamos a cerrar aquí esta parte. Vamos a bajarla, perdón, y vamos a abrir aquí. Y vamos a colocar dos botones, ¿sí? Vamos a condicionar esto a la acción. Supongamos que aquí nosotros vamos a poner un condicionante para que cuando nada más abra forzosamente el otro se abra. Es decir, fíjense bien, vamos a irnos vamos a poner aquí franqueador. Un franqueador aquí, ¿sí? Aquí, listo, listo. Y vamos a poner otro franqueador acá. Control C, Control V, copiamos, ¿sí? Y listo, ahí está. Y vamos a colocar aquí los franqueadores. Este se va a llamar K2, ¿sí? K2. Y este se va a llamar K1, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar, jóvenes. Cuando nosotros colocamos las dos condiciones, lo que va a suceder es que al circuito lo estoy condicionando para que nada más en un solo lado esté alimentado. Y que cuando abra el otro, yo me asegure que no va a llegar alimentación a la otra válvula solenoide. Entonces, alimento aquí otra vez, ¿sí? Le doy a aceptar y fíjense lo que va a pasar. Yo alimento K1. Fíjense lo que va a pasar con K1, ¿sí? Ahí está. K1, se cierra el contacto asociado a K1 y como K2 está cerrado aquí, pues no pasa nada, no ha habido accionamiento, va a pasar y la electroválvula aquí, bueno, la válvula solenoide va a provocar que se alimente. Ahora, fíjense, ya se abrió. Como este se abrió, pues no hay manera que le llegue pulso. Cuando el momento en que yo la plane acá a este otro, ¿sí? K2 se va a energizar, ¿sí? El contacto asociado se va a cerrar porque aquí está declarado normalmente abierto, se va a cerrar. Va a permitir la alimentación. K1 pues no tiene activación, ¿sí? Porque K1 está inactivo, pero aquí está declarado como cerrado. Pero acá de este lado el K2 va a permitir abrir esto para evitar que la válvula, ¿sí? Reciba alimentación de este lado. Entonces, fíjense, a plano y ahí está. Y yo con eso ya me aseguro que regrese. Esas son condiciones que se requieren para cuando requerimos alimentar los circuitos, jóvenes. ¿Sí? Ok. Hasta ahí creo que estamos bien con esta parte. Este es un recordatorio de lo que ustedes ya vieron en sus cursos previos. Ahora, vamos a ver la situación en la cual, vamos a bajar aquí, ¿sí? Un poquitito, ¿sí? Y esa es la vista del circuito. Ok. Vamos a poner un esquema de enclavamiento. ¿Para qué me sirven los enclavamientos? Los enclavamientos me sirven para memorizar posibles estados, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta que como este es un push button, si yo quisiera retener el estado, lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer, muchachos? Bueno, fácil. Pongo un obturador, fíjense. Pongo un obturador aquí y yo coloco esta parte de aquí, conecto aquí y lo conecto en paralelo, ¿sí? Al colocarlo en paralelo, fíjense lo que va a pasar. Yo aquí voy a poner, este es un interruptor, es más, inclusive aquí podemos poner el arranque. Vamos a ponerle, si me dejan poner marcas, no creo que sí, marcas S1, listo, S1, para que se llame. La marca se va a llamar S1, es decir, el arranque. Cuando yo planee S1, sí, K1 se va a energizar y cuando yo declare este como K1, fíjense lo que va a pasar. Va a entrar un esquema de memorización. Fíjense, agarro, aquí energizo y fíjense, le digo que sí y ahora alimento. Y el circuito ya se quedó enclavado. Aunque yo aplane aquí, fíjense, por esta misma acción de K1, porque esta se energizó y aquí se cerró, fíjense. Entonces eso provoca que el circuito se quede alimentado permanentemente. A eso se le llama enclavamiento, ¿sí? Cuando yo coloco enclavamientos es, por ejemplo, en los casos en los cuales yo necesito colocar, digamos que una retención utilizando un simple push button. Ustedes podrían preguntar, bueno, profesor, ¿puede colocar un push button físico? Sí, pero mecánico en este caso. Pero si no tenemos el push button mecánico, bueno, podemos hacerlo, o un botón con retención mecánica, es decir, con un obturador, un botón que tenga enclavamiento mecánico. Bueno, podemos hacerlo con un push button poniendo un esquema de retención.
Pero aquí para poder liberar esto tengo que colocar aquí un botón que me permita liberar y me permita abrir el circuito. Para ello, bueno, paro la simulación. Vamos a bajar un poquito más este relevador de aquí y vamos a soltar esta conexión que está aquí. ¿Sí? Aquí la única manera, bueno, hay una manera muy sencilla. Una es que nosotros coloquemos aquí un pulsador franqueador, es decir, un contacto normalmente cerrado. Fíjense bien. Entonces aquí coloco esta parte, coloco esta otra parte y le vamos a dar aquí una marca. Aquí le vamos a poner reset, por ejemplo. Ya, se llama reset. Vamos a ver tantito aquí la marca. Ahí está. Movemos la marca. Fíjense lo que va a pasar ahora. Pongo el botón. Aquí ya está alimentado. Ahí está el anclamiento. Ahí sale. Y cuando yo aplane el reset, fíjense lo que va a pasar. ¡Pum! Ya solté. Y estoy en condiciones ahora sí de alimentar otra parte del circuito. Vuelvo a alimentar aquí. Pero ¿qué sucede? Como hay un enclavamiento, ¿sí? Pues no me permite. ¿Cómo rompo ese enclavamiento para que aquí ya deje de alimentar la válvula solenoide? Pues simple y sencillamente con el reset. Y listo. Ahí está. ¿Sí? Ese es el chiste, muchachos. ¿Ok? Bien. Ahora, bueno, estos son ejemplos que podemos ir aplicando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a borrar esto de aquí. Sigo dando ejemplos prácticos. Vamos a quitar esta parte de aquí. Suprimir. Y vamos a pensar un esquema, por ejemplo, de un motor. Por ejemplo, K1. Y vamos a colocar aquí un motor. O podemos colocar un LED o lo que queramos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vámonos a los actuadores. Déjenme checar en la parte eléctrica. Actuadores, tenemos un motor de DC. Bueno, lo podemos colocar aquí. Este es el motor de DC. Fíjense lo que vamos a colocar. Colocamos un obturador aquí en la parte de arriba asociado a K1. ¿Sí? Conecto de aquí a aquí. Conecto de aquí a aquí el motor. Y conecto aquí la alimentación. Bajo aquí, está superpuesto. Le coloco K1, por ejemplo. K1, listo. Ahí está. Ahora, no tiene nada que ver con esto. Este es un simple esquema de un motor, de un mando eléctrico. Fíjense bien, tengo el arranque, tengo el paro. Este podría ser un paro. Vamos a ponerle aquí en lugar de reset, vamos a poner un paro. ¿Sí? El paro. Listo, ahí está. Entonces, arranque, paro. Cuando yo tengo la válvula el relevador, perdón, repito, relevador K1, va a cerrar este K1, ¿sí? Y luego de aquí, al cerrar K1, pues va a energizar el motor. ¿Cuándo va a dejar de girar el motor? Cuando yo le aplane el paro. Fíjense. Clic aquí, listo. Ahí está. El motor no está arrancando. Cuando yo le dé, lo energice aquí, fíjense lo que va a pasar. ¡Pum! Ahí está. Está girando 75 revoluciones por minuto. Bueno, esa es una simulación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí, muchachos? Bueno, cuando yo aplane el paro, fíjense lo que sucede. ¡Pum! Ya paró. ¿Sí? Vuelvo a energizar otra vez. Clic. El paro está cerrado, aquí pasa corriente. Como el paro está cerrado, está normalmente cerrado, alimenta al relevador K1. K1 cierra su contacto asociado, que en este caso es un K1 normalmente cerrado para hacer el enclavamiento, y un K1 que me sirve para poder accionar el motor. Los que sí se pueden repetir son los contactos de los relevadores. Los que no se pueden repetir, es decir, yo no puedo poner dos paros aquí, ¿verdad? Dos botones de paro que tengan la misma etiqueta. Eso sí no lo puedo hacer. Pero lo que sí puedo, muchachos, es precisamente colocar, ¿sí? Contactos asociados que puedo ir repitiendo a lo largo del circuito. Bueno, por mi parte es todo, muchachos, aquí con este video también, y les agradezco su atención. Va a haber una tercera cápsula próximamente que nos va a permitir empezar a trabajar con el método de paso a paso, ¿sí? Aquí pongo reset y listo. Ahí está. Entonces, nos vemos en la siguiente cápsula, jóvenes. Gracias.